nombre de Dios y la patria, se abre la sesión de esta comisión permanente, que le han cambiado nombre, pero para mí es la comisión permanente de bomberos. El acta de la sesión 27 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 28 ordinaria queda a disposición de las señoras, señoritas y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta, pero antes de eso saludamos en forma especial al director ejecutivo de CONAF, señor José Manuel Rebolledo Cáceres, al director regional de la quinta región, don Sandro Brusone, al gerente general de protección e incendios forestales, señor Osvaldo Vera, y el periodista, señor Jaime Oyarzún, no sé dónde estará, pero usted es el señor periodista. Sí, si no también queda sin pega, sin empleado. Muy bien, ya. Bien, el señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Hemos recibido una nota del diputado señor Manuel Monsalve, mediante la cual le solicita al señor presidente de la comisión recabar el acuerdo a la misma, en orden a oficiar al intendente de la región del Biobío, señor Sergio Yacaman, para que informe diversos aspectos del proyecto de adquisición y reposición de carros forestales para el Cuerpo de Bomberos, por un monto de inversión total de 5.222 millones de pesos, que fueron aportados tanto por el Consejo como por la Junta Nacional de Bomberos. Eso es todo, señor presidente, en la cuenta. Ofrezco la palabra si hay acuerdo, un oficio unánime. ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo. Listo. Se accede a la petición del diputado Manuel Monsalve. ¿Se ofrece la palabra sobre puntos varios? No hay puntos varios. La orden del día. Esta sesión tiene por objeto recibir a usted en audiencia, don José Manuel Rebolledo, para que usted nos dé a conocer la planificación de la temporada estival 2019-2020. Ya los nombré, las personas que lo acompañan a ustedes, y le ofrezco la palabra. Después de su intervención y su exposición, naturalmente vamos a abrir una ronda de consulta. Puede hacer uso de su tiempo el que crea necesario. Ese ya, ahí sí. Ningunos anteriores. Ningunos anteriores. Muchas gracias. Señor presidente, señores diputados, agradecer la oportunidad. El año pasado tuve la oportunidad de participar y comentarles nuestro plan que teníamos temporada 2018-2019. En esa oportunidad nosotros, además de todo lo que era la planificación en torno a prevención y control de incendios, señalamos que el trabajo, la planificación, de acuerdo a las condiciones climáticas que se avecinaban, nosotros proyectábamos sobre 70.000 hectáreas de superficie afectada. El resultado final fue de 79.000 hectáreas. Sin embargo, señalar que hoy día nosotros hicimos análisis de las enseñanzas aprendidas con las lecciones aprendidas de la temporada, y nuestra condición pudo haber llegado incluso hasta 280.000 hectáreas. La temporada que estamos ya viviendo a partir del 1 de julio de este año, nuestras temporadas parten los 1 de julio y terminan el 30 de junio del año siguiente. La temporada que se inició el 1 de julio, señalar que ya es una tendencia en que los incendios de invierno de la zona central, entre Coquimbo principalmente y O'Higgins, con énfasis en la región metropolitana, la región de Valparaíso y la región de O'Higgins, van en aumento. De acuerdo a las condiciones, digamos, climáticas, lo va a especificar don Osvaldo Vera, que es nuestro gerente de protección, pero se avecina, digamos, una temporada en primavera con un promedio de 1 grado más respecto del promedio de temperatura de primavera del año pasado, y en verano 2 grados más. Quiero señalar que el día 26 de enero de este año me tocó estar un incendio en Cholchol con 45,2 grados, que nosotros estimamos temperaturas sobre 30 grados, tuvimos con 45 el mismo día que en Santiago hubieron 39,6 grados.
Si a esta alta temperatura que se nos avecina, de acuerdo a la prognosis nuestra, le sumamos la sequía. Piensen ustedes que el año 1968 ha sido una de las sequías registradas más grandes. Ese año, en todo Chile, cayeron 8.200 milímetros. En el año, en todas las regiones. Este año, en todo Chile, en todas las regiones, no alcanzamos los 8.000, sino 5.200 milímetros en el año. Por lo tanto, mucho más severa de lo que ya hemos vivido. Entonces se conjuga alta temperatura y falta de humedad, por lo tanto, una ecuación perfecta para los incendios. Pero estamos preparados. Nosotros, desde el año pasado, hemos hecho un trabajo, y lo digo en esta comisión, con bomberos. Ha sido un trabajo complementario que nos ha permitido, sobre todo lo que son, el presidente nos ha instruido, primero, como estrategia, primero salvar vidas, segundo, los bienes de las personas y tercero, los bosques. Hemos hecho un trabajo riguroso en ese aspecto, un trabajo codo a codo con bomberos y son todo lo que es la zona interfase urbano-forestal, un trabajo minucioso con ellos, tanto en prevención como también en control. Lo mismo hemos realizado con las empresas forestales a través de Corma. Estamos trabajando fuertemente con brigadas del Ejército, la BRIFE, y también con brigadas de la Armada. Juntos, entre lo que tenemos como CONAF, Empresa Forestal a través de Corma, Bomberos de Chile y las Fuerzas Armadas, tenemos más de 7.800 brigadistas en terreno, hombres y mujeres que están en la línea de fuego. También hoy día estamos hablando de que en CONAF, digamos, nuestro presupuesto nos permite, presupuesto complementario de la ley de presupuesto CONAF, como también el presupuesto complementario de emergencia del Ministerio del Interior, estamos hablando de 55 aeronaves. Si sumamos lo que tenemos con las empresas forestales, hacemos 110 aeronaves, sin contar las aeronaves que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Fuerza Armada, la Armada de Chile también nos ayudan. Entonces, nos sentimos preparados. Sin embargo, es importante señalar en esta comisión, presidente, que la única forma de poder cambiar las curvas, si uno ve la cantidad de incendios que tenemos en el año, la cantidad de superficie afectada, la cantidad de inversión que se está haciendo, la cantidad finalmente de incendios con intencionalidad, que dicho sea de paso, la intencionalidad a nivel nacional es de un 34%. Sin embargo, regiones como el Biobío sube a un 54% de intencionalidad y en la región de la Araucanía un 48%. Entonces, la única forma de quebrar estas curvas que finalmente van al alza es trabajando una cultura de prevención de incendios. Un incendio sabemos cuándo parte, pero no tenemos idea cuándo termina, y lo peor de todo es que finalmente nos cobran vida. Entonces, a continuación yo quiero dejar la palabra a don Osvaldo Vera, nuestro gerente de protección contra incendios forestales. Señalar que Osvaldo está trabajando con nosotros hace 3 meses. Osvaldo hace, algunos años atrás, hace más de 25 años atrás, trabajaba en CONAF, partió trabajando en el programa Incendio, se fue al sector privado y ha regresado a su casa, y por lo tanto para nosotros es un halago tener un profesional del nivel que tiene Osvaldo, tanto nacional como internacional, en el ámbito de prevención y control de incendios. Así que yo le quiero dejar la palabra al presidente. Gracias, director nacional de CONAF. Le ofrezco la palabra a don Osvaldo Vera, que es el gerente nacional de protección e incendios forestales de la CONAF. Le ofrezco la palabra, todo el tiempo que usted se interese. Muchas gracias. Bien, yo voy a darles a conocer el Plan Nacional de Protección que hemos elaborado y que ha aprobado también el señor presidente. ¿Tienes copia de la exposición? Sí, claro. ¿Pero tiene alguna copia ahora para que le saquen fotocopia y que le entreguen a todos los colegas diputados? No la que tengo en este minuto. Ya, entonces al final la entrega y tú la repartes. Perfecto. Tú tomas la... Ya, listo, continúe nomás. Ok, perfecto. Bueno, vamos a revisar primero que nada el pronóstico meteorológico de mediano plazo, luego la planificación estratégica que hemos elaborado para enfrentar la temporada. Vamos a compartir la valoración del plan operativo ajustado que nos pidió el presidente de la República, y finalmente vamos a compartir también el plan B y las medidas alternativas para enfrentar contingencias derivadas de incendios en caso que obviamente nuestros recursos sean sobrepasados en el periodo estival. Y finalmente también
consideramos relevante compartir con ustedes algo que nos pidió el señor Presidente de la República en la presentación que le hicimos a él, que es un benchmark que hicimos respecto a los recursos que tiene el Estado y el sector privado, para tener una visión, ¿no es cierto?, de cómo están enfrentando esta alianza público-privada esta temporada. Ok, lo primero, en contexto, comentarles que las últimas 3 temporadas han sido de ocurrencia al alza, como lo dijo el director recién. ¿Ya? La temporada 2016-2017, que fue la temporada en que en Chile se produjo la tormenta de fuego y perdimos más de 500.000 de hectáreas a nivel nacional, se registraron 5.200 incendios. Luego la temporada inmediatamente que la sucedió, 6.000 incendios, y la última temporada, que fue la que pasó, ¿no es cierto?, 7.184, un crecimiento exponencial del número de incendios a nivel nacional. Situación que claramente muestra que el problema no está resuelto, que es un problema que es necesario mirar con una óptica de mediano y largo plazo y buscar opciones, y coincido yo con el director, fundamentalmente en la prevención. La contingencia, el combate es el que tenemos que enfrentar, pero la tarea de mediano y largo plazo es la prevención, segundo prevención y tercero prevención. Quiero compartir también con ustedes esta lámina, porque esto muestra lo que ocurrió la temporada recién pasada. Si ustedes se fijan la vista en la gráfica superior izquierda, pueden ver que las precipitaciones acumuladas en una gradiente latitudinal que va de Coquimbo a Magallanes, la temporada recién pasada fue bastante crítica también en términos de, bueno, la sequía viene obviamente desde hace bastante tiempo. La curva amarilla, la línea amarilla muestra las precipitaciones acumuladas en esta gradiente latitudinal, y si ustedes ven desde Biobío al sur, se presenta la más baja precipitación respecto a las 2 temporadas anteriores, y explica, ¿no es cierto?, los daños que hubieron en la Araucanía, que también lo mencionaron recién, en la zona de Carahue, y fundamentalmente lo que pasó en Aysén, con un incendio de más de 15.000 hectáreas, ¿no es cierto?, en la zona de Cochrane. La gráfica inferior muestra los periodos de olas de calor o temperaturas por sobre el promedio histórico de cada una de las regiones. También la curva amarilla muestra desde la región de Biobío hacia el sur, que es donde se registraron los periodos con más altas temperaturas, ¿no es cierto?, en el periodo estival, y explican lo que ocurrió la temporada recién pasada. El pronóstico de mediano plazo para la primavera que estamos ya viviendo y el periodo estival de verano, como lo dijo el director recién, lamentablemente no es muy, digamos, no tiene buen pronóstico, y claramente tanto en primavera como en el verano se prevén temperaturas por sobre el promedio histórico y precipitaciones muy por debajo de lo normal, ¿ya? Lo que hace obviamente una ecuación compleja y que seguramente va a explicarse con las situaciones que vamos a tener que vivir en la campaña que viene. Quiero compartir con ustedes esta lámina también porque muestra un poco lo que ha estado pasando en el mundo en los últimos meses, ¿ya? En el mundo el cambio climático ha experimentado efectos e impactos que ustedes tienen a la vista. En Rusia, en Portugal, en España, en Canadá, en Groenlandia, en Alaska, y la lámina que está inmediatamente en el borde inferior derecho muestra lo que pasó en la Amazonía hace un par de semanas, ¿ya? Incendios realmente catastróficos de magnitud que han afectado los recursos naturales del planeta en forma absolutamente agresiva. Fíjense ustedes también que en la lámina que muestro del Ártico se ve una estadística que es el año 2019, es el año en que la capa ártica ha perdido la mayor cantidad de agua, de hielo, ¿ya? Por lo tanto, eso habla también de que es un impacto absolutamente, digamos, de carácter mundial, ¿ya? Y que no estamos ajenos que nos ocurra una situación de estas en nuestro país, ¿ya? En Brasil, en Paraguay y en Bolivia, hace un par de semanas atrás, se perdieron más de 6 millones de hectáreas, ¿ya? Y bueno, las redes sociales y los medios mostraron ese tremendo desastre al cual nosotros también acudimos con aeronaves a apoyar como Estado de Chile, ¿ya? ¿Cuál es la planificación estratégica? Voy a saltarme el organigrama. Quiero compartir las prioridades de protección. Ya algo mencionó el director. Las prioridades de protección del Estado son básicamente la vida de las personas y toda la infraestructura asociada a ellas, infraestructura crítica. También las áreas silvestres protegidas, ¿no es cierto?, que son administradas por también el Estado y particularmente por esta corporación.
Y también nuestra prioridad está a través del efecto subsidiario del Estado en los pequeños y medianos propietarios, que no tienen capacidad de organizarse para autoprotegerse y el Estado es el que tiene que atenderlos. Estas son las principales prioridades de protección que tiene el Estado y que nosotros debemos llevar a la práctica. ¿Cuáles son los factores claves que hemos definido para enfrentar la protección de bosques contra incendios? Lo primero es una estrategia que tiene que ver con un fortalecimiento de la prevención. Yo insisto que la única forma de que en el mediano y en el largo plazo podamos disminuir los gastos, así como los daños, tienen que ver con una efectiva política en prevención de incendios, ¿ya? Paralelamente y desafortunadamente tenemos que asumir la contingencia e invertir en combate, pero tenemos que trabajar en una línea intensa y fuerte en prevención. Es la única manera de que los resultados en el mediano plazo los podamos obtener. Nuestra táctica para enfrentar el combate y el control de los incendios se basa en el ataque inicial. Esto es atender el siniestro inmediatamente de localizado, ¿no es cierto?, y con todos los recursos que hay en el área de influencia. Y finalmente, aplicar un golpe único, que es una técnica de movilizar todos los recursos en aproximación y abortarlos cuando el comandante de incidente ha llegado e indica que ya no son necesarios. ¿Esto por qué? Porque quiero decirles, señores diputados y señor presidente de la Comisión, que los gastos en protección son gastos fijos. Más del 90% de los presupuestos son fijos. Las personas, las aeronaves, los vehículos, en fin, los productos químicos están pagados. Por lo tanto, el esperar, digamos, y no despachar oportunamente no tiene costos, no tiene ahorros, ¿ya? Por lo tanto, ante la duda hay que actuar, ¿ya? Y más ahora con este escenario nefasto que tenemos de una condición climática que seguramente nos va a golpear fuertemente. Nuestro plan de prevención pretende abordar 3 líneas. Lo primero es trabajar fuertemente en la silvicultura preventiva, ¿ya? En este sentido, trabajar con el territorio, con el fraccionamiento del territorio. Presentamos un proyecto al presidente de la República en el cual le planteamos que era necesario ver la prevención y la silvicultura preventiva con una mirada de paisaje. Y le presentamos un proyecto para fraccionar el territorio, para evitar estos incendios catastróficos que se producen cuando el ataque inicial no es exitoso, ¿no es cierto?, y la continuidad de paño, la continuidad de patrimonial que hay de combustibles en el país generan estas grandes catástrofes. La única forma de poder tener a priori una mirada de un control efectivo es tener zonas de oportunidad y esto se logra con un proyecto de esta envergadura, que además tiene asociado un impacto social muy relevante. Nosotros estimamos que podemos mantener 1.400 brigadistas trabajando en invierno en silvicultura preventiva y no perder este capital humano que normalmente estamos capacitando y equipando cada año. Sepan ustedes que los brigadistas tienen un periodo estival de trabajo, por lo tanto después buscan otras opciones. Y normalmente las opciones laborales hoy día existen, ¿ya? Y perdemos mucha gente capacitada que opta por otras fuentes laborales. Por lo tanto, es re importante dar continuidad a esto. También estamos trabajando con ONEMI y con el Ministerio de Obras Públicas en el sentido de entregarle la información de dónde hay que hacer obras de eliminación de combustible vegetal, ¿ya? Cortafuegos, más bien dicho. Y en este sentido hay cerca de 2.000 hectáreas que han sido entregadas y definidas a estas instituciones para que comiencen a trabajar a través de ONEMI con las maquinarias que Obras Públicas pone a disposición y generar en la interfaz y en los sectores aledaños a los centros poblados estos cortafuegos que van a permitir, ¿no es cierto?, evitar potenciales daños. Perdón, 2.000 kilómetros, 2.000 kilómetros. No se ve muy bien, pero este es el trabajo que se hace con la cartografía, donde se marcan cuáles son las zonas críticas donde hay que efectuar este trabajo. Respecto al combate, ¿no es cierto?, comentarles que ya lo mencionó también el señor director, vamos a implementar 55 aeronaves, tanto helicópteros, aviones de coordinación y helicópteros pesados también, y 238 brigadas a nivel nacional. Aquí está la distribución de recursos terrestres de brigadas a nivel nacional, 238 unidades con 2.500 hombres operativos, ¿ya? Hombres capacitados, implementados y equipados para atender la emergencia. Si ustedes ven la gráfica que está en el borde inferior izquierdo, se ve cómo el Estado ha ido aumentando su fuerza de combate durante los últimos años. De 143 brigadas, hoy día estamos planificando 238. De 1.500 hombres la temporada 2016, hoy día estamos
proponiendo un total de 2.500. Es decir, hay un crecimiento en este sentido, lo que habla de que el Estado está trabajando y aportando lo suyo acorde al nivel de problema que estamos viviendo. Sí, por supuesto. Combatientes, ¿están entre las brigadas privadas y de la No. CONAF o solo con No, esto es solo CONAF. Después vamos a ver un benchmark de cómo Espérate un se poquitito. comparte. Relación a la pregunta que hizo el señor diputado, yo me recuerdo muy bien que eso significó un plan especial que le aprobamos para el presupuesto de este año, 2019. ¿Cuánta gente más incluyeron este año con el presupuesto que le aprobamos? Porque ustedes se quejaron el año pasado en Justicia que no tenían todos los brigadistas que necesitaban para prevención. Porque, por ejemplo, hay una serie... ¿Cuántos? Se lo digo por lo siguiente, la voy a hacer la pregunta completa. ¿Cuánto nosotros le autorizamos y de esos casos lo ocuparon todos, lo llenaron? Y en el presupuesto ustedes de CONAF que viene para el próximo año y que no viene malo, yo le eché también una miradita, ¿cuántos más lo autorizan? Es que yo creo que esa información es buena que esté aquí y eso ustedes se la traspasan a todos, pues bomberos, el ejército. Pero es bueno que lo diga oficialmente aquí, director nacional. Por favor, apaga tú el micrófono. Ahí nada más. Ahí está, sí. Sí, a ver, nosotros el año pasado, a ver, primero señalar que nosotros el presupuesto de CONAF lo complementamos con el presupuesto de emergencia del Ministerio del Interior. Nosotros durante el 2018-2019 contamos con un presupuesto del orden de 21 mil millones de pesos, lo que nosotros complementamos con el presupuesto de emergencia que finalmente terminamos en 53 mil millones como presupuesto. Con presupuesto de 53 mil millones, el complemento de ambos, 21 mil millones de CONAF. ¿Cuántos brigadistas están hoy día contratados por ustedes? Hoy día ¿cuánto CONAF, tenemos? ¿qué número? ¿Alrededor de cuánto? ¿A cuánto llegamos hasta la fecha? Están iniciándose las brigadas escalonadamente desde septiembre y tenemos hoy día 72 brigadas activadas con 822 hombres aproximadamente. Porque el año pasado había menos. Así es, un 59% menos. Por eso que te digo. Exactamente. Este año adelantamos la temporada. Para que la complete Sí. en el presupuesto que todavía no lo ha visto en su subcomisión. Lo vemos mañana 16. Mañana. Sí, así es. En ese presupuesto, los fondos le van a significar aumento a los brigadistas que son vitales. Sí, o sea, nosotros mantenemos en ese sentido los brigadistas que teníamos ya el año pasado, que nosotros estimamos que es suficiente como para poder enfrentar la temporada. Pero como bien decía el gerente, nosotros tenemos también un plan B que lo va a comentar, dentro de lo cual tenemos contemplado, en caso de que Dios lo permita, tengamos la temporada más compleja, tenemos un plan B ya activado. Puede continuar. Quiero que también, para terminar la explicación de esta lámina, que se fijen en la gráfica que hay en el borde superior derecho, en la torta, ¿no es cierto?, donde está la participación como primeros respondedores de todos los actores que actúan en la respuesta. Y si ustedes ven, CONAF atiende a nivel nacional el 34% de los incendios como primer respondedor. Esto no quiere decir que no asista a todos los incendios. Llega, ¿no es cierto?, al resto, no como primer respondedor, seguramente como segundo. Pero quiero destacar el aporte de bomberos, ¿ya? Es un 25% de los incendios, principalmente de interfaz, donde llegan como primer respondedor, lo que es muy relevante, ¿ya? Y con esto quiero decir que bomberos es un aliado estratégico para la corporación, ¿no es cierto? Y tenemos que hacer un trabajo conjunto, que ya lo mencionó el director, y hemos hecho este trabajo y lo estamos profundizando mucho más, porque entendemos que la única forma de tener éxito en esto es trabajar en forma conjunta y muy, muy coordinado. Aquí esta gráfica muestra lo que llevamos hasta el minuto de septiembre-octubre. Ya les mencioné el número de brigadas. En septiembre activamos 23, en octubre vamos a terminar activando 67 más, en noviembre 81 y en diciembre 67 para completar el total de 238 unidades. Nunca antes habíamos activado brigadas en septiembre, siempre a fines de octubre. Por lo tanto, en realidad es un adelantamiento de la campaña y obviamente de los gastos fijos que esto implica. Respecto a las aeronaves, comentarles que vamos a
tener una flota de 55 aeronaves compuestas de 18 aviones cisternas de carga en tierra, normalmente con capacidad de 3.000 litros de bombardeo, 30 helicópteros, entre helicópteros medianos y pequeños, entre 6 y 12 brigadistas helitransportados, aviones de coordinación para entregar la información a las centrales y la coordinación de la operación aérea, 4, y helicópteros pesados, que es la novedad, 3, ¿ya? Helicópteros que ya voy a explicar cuál es su característica. Estamos garantizando en los contratos 5.300 días aproximadamente y un total de 6.895 horas. Quiero mostrar también que en el tema de operaciones aéreas, si ustedes ven la gráfica del borde inferior derecho, también el crecimiento en los últimos años no ha sido menor, de 33 aeronaves a 55 aeronaves que hoy día estamos implementando. Yo quisiera, perdona, Sí, claro. Perdón. Ahí sí, gracias. Yo quisiera complementar. Nosotros, el gran incendio del 2017, que nadie lo esperaba, un incendio de sexta generación a nivel del planeta, un incendio que modificó las condiciones atmosféricas del planeta. La noche del 24 de enero, en el incendio de las máquinas, se generó una columna de humo de 14.000 metros de altura, que iba con ramas, conos prendidos, y que cuando asciende digamos, este calor, estaba lleno de incendios abajo, que eran como las calderas, asciende este hongo de humo con ramas prendidas, conos prendidos, llega a los 14.000 metros y se desploma. Y al otro día amanecimos llenos de incendios. Esto ocurrió en la noche, por eso no hay imágenes. Entonces, todo el mundo decía, siguen prendiendo. Era un efecto físico de naturaleza. Entonces, nadie esperó. Nosotros en ese año, CONAF contaba con un presupuesto de 21.000 millones, para que haya una referencia. Este año tenemos 57.800 entre el aporte, digamos, de la ley base de presupuesto CONAF, más el aporte del Ministerio del Interior. Entonces, nos ha cambiado bruscamente la condición y obviamente nos hemos tenido que adaptar a esa realidad. Por lo tanto, lo que nosotros sostenemos es que es importante el generar una cultura en torno a la prevención de incendios. Nosotros como país hemos sido capaces de mostrar cultura en el uso del cinturón de seguridad, que no era tema, hoy día es. Hasta los niños en el ADN, papá, ponte el cinturón cuando uno mismo mecánicamente. El poder fumar en espacios confinados, el tolerancia cero al manejar en torno al alcohol. Entonces, hoy día nosotros como sociedad hemos demostrado que somos capaces y nosotros apuntamos a un cambio cultural, porque tenemos nosotros hoy día las Naciones Unidas, de 9 factores de vulnerabilidad ante el cambio climático, Chile cumple 7. Y uno de los 7 son los incendios forestales. Entonces, nuestra geografía natural, tenemos 14,7 millones de hectáreas de bosque nativo, más 2,4 millones de hectáreas de plantación de pino eucalipto, 17 millones de hectáreas, que hoy día las parcelas de agrado, en el fondo hay gente que se ha metido viviendo en los bosques, una vida sana, en torno a la naturaleza, pero también de alto riesgo. Entonces, es complejo y frente a eso nos estamos preparando, pero es importante, digamos, el cambio cultural en torno a la prevención. Eso era, presidente. Ok. Bueno, les comentaba que lo nuevo en la estrategia aérea es la incorporación de 3 aeronaves de gran capacidad, helicópteros pesados, que van a trabajar en conjunto con los que ya hoy día la empresa privada dispone, ¿ya? En total vamos a tener a nivel nacional los 3 que aporta el Estado, más las 3 aeronaves que aporta el sector privado. Y en este sentido vamos a tener cubierto en ataque ampliado, ¿no es cierto?, el territorio sin distraer, esperamos, los recursos que están dispuestos en cada región para atender la problemática propia de cada región, ¿no es cierto?, y la que estamos nosotros abordando en forma diaria en este sentido. Por lo tanto, esta distribución de recursos aéreos pesados va a permitir justamente atender aquello y esperamos tener éxito en la estrategia que estamos implementando. Estamos en este minuto a pocos días de cerrar la licitación que está en el portal de compras públicas, ¿no es cierto?, para definir las empresas chilenas o extranjeras que van a adjudicarse el servicio de estas aeronaves pesadas que no son baratas. ¿Ah? Presidente. ¿Por qué no dejas que termine para que hacerlas todas, por favor? Porque ahí todos los colegas pueden intervenir, por favor. Porque te queda poco, parece. Quedan algunas láminas todavía. Si gusta, no hay problema en poder... Diputado Boadilla. ¿Por qué
qué no nos da las características cuando se refiere a helicópteros pesados? Sí, claro. ¿Es por la cantidad de personas que transportan, por el agua? ¿Qué características tiene? El helicóptero pesado tiene las características fundamentalmente de tener una capacidad de bombardeo de 10 toneladas de agua, ¿ya? Y eso, como es una aeronave de ala rotatoria, puede sacar el agua de cualquier lugar, no tiene que ir a aeropuertos a un carguío, ¿no es cierto?, un despegue y un aterrizaje, lo que lo hace muy versátil, muy rápido y con un aporte extraordinario de agua, ¿ya? Una frecuencia de descargas muy buena y un volumen importante. Nosotros estamos apostando a eso, ¿ya? Y entendemos que de esa manera podemos abordar de mejor manera la emergencia, aquella que escapa al ataque inicial que ya mencioné, ¿ya? Hoy día en el mercado hay diferentes aeronaves, no quiero referirme en particular, pero tengan la seguridad que vamos a seleccionar la que se ajuste a nuestra realidad topográfica, de país, ¿no es cierto?, y de oportunidad de atender los problemas que estamos enfrentando. La lámina... Continúa. La lámina que ven ahí, quise también compartirla con ustedes porque tanto en helicópteros como en aviones cisternas, la lámina del medio, y los pesados, esa es la realidad que hay en Chile hoy día, tanto de aeronaves de empresas privadas como del Estado, ¿ya? Si ustedes ven, de la 6ª a la 10ª región, está absolutamente cubierto con coberturas de supresión de cada una de las aeronaves. Por lo tanto, con esta gráfica lo que yo pretendo mostrarles y transmitirles es que lo que hace falta es que estas confianzas que hemos generado con los otros actores que participan de la protección civil y de las empresas tienen que aprovecharse y hacer un trabajo mancomunado. Seguir inyectando recursos al sistema no es la solución, es trabajar en prevención, reitero, pero en la contingencia trabajar en forma coordinada. Los incendios ya lo dijimos, sabemos dónde empiezan, no sabemos dónde terminan, no sabemos qué propietarios, qué cercos van a traspasar, por lo tanto, la persona, el recurso, la organización que está más cerca del humo, esa es la que tiene que actuar. Y en esa línea estamos trabajando integradamente con la Corma, con bomberos, ¿no es cierto?, y con el Ejército. Esta es la distribución de las aeronaves. Me quedan algunas láminas todavía. Quiero también compartir con ustedes el cuadro que está en el borde inferior derecho, porque ahí se ve las aeronaves que ya están licitadas. Nos consultaron algunos medios de comunicación respecto de esto. Los contratos, hay 35 de los 55 aeronaves que están ya licitados desde el año pasado. Por lo tanto, hoy día ya disponemos de esos recursos y solamente los estamos activando escalonadamente. Estamos licitando solamente un 26% de la flota. Por lo tanto, estamos preparados, como dijo el director. Tenemos las aeronaves y las estamos. Flota, la flota propia son 7 aeronaves, ¿ya? 35 aeronaves que están licitados, sí. CONAF tiene una flota propia, ya, de aeronaves que son 3 aviones AT-802 de 3.000 litros y 3 aviones Dromader, ¿no es cierto?, con capacidad para 2.500 litros. Son operados por la institución con pilotos que son funcionarios de CONAF, ¿no es cierto?, y su mantenimiento efectuado por el centro de mantenimiento autorizado que CONAF tiene también. Esto nos ha permitido, entre otras cosas, poder actuar en agosto, en septiembre, cuando los contratos que se licitan no están todavía disponibles para ser activados porque son aeronaves que vienen de Estados Unidos, de Argentina o de España. Por lo tanto, ese es un plus, ¿no es cierto?, que tenemos para poder atender. 6, más un helicóptero Sokol que hoy día está en mantenimiento, pero que va a estar en vuelo seguramente a partir de la primera quincena de diciembre. Conforme. Comentarles rápidamente el presupuesto que nos aprobó el presidente. El primer plan que le presentamos, el presupuesto 1, tenía nuestro plan base, que ya el director lo mencionó, 21.700 millones, y un presupuesto de fortalecimiento a través del Ministerio Interior de 45.800 millones. Da un total de 67.000 millones, que es el gasto real que se tuvo el año pasado, ¿ok? El presidente nos dijo cuál es el costo variable de este presupuesto. Y el costo variable son la extensión de las brigadas en caso de requerirla, el periodo de servicio, ¿no es cierto?, para continuar su operación, y las horas y días extras de aeronaves por sobre los contratos garantizados. Eso tiene un total de 7.100 millones de pesos. Nos pidió, al igual que el presupuesto de este proyecto de prevención que les mencioné hace un rato atrás, dejarlo como variable. Él ya lo tiene considerado y aprobado. Si la temporada viene compleja y a partir del mes de marzo, abril requerimos extenderla, tenemos estos fondos previamente ya como plan B autorizados por el presidente de la República. Por lo tanto, eso nos va a permitir hoy día disponer de 57.800 millones, que es la base estructural del presupuesto, ¿no es cierto?, y este presupuesto variable que se va a activar, como lo dije ya, en caso de requerirlo.
Dentro del plan B, bueno, están las horas y los días que ya mencioné, no voy a ahondar en eso. Tenemos también, a solicitud del presidente, hecho un precontacto con algunas empresas extranjeras que tienen aviones de gran capacidad, ¿ya? Yo quiero aquí ser bien claro, estas aeronaves son aeronaves muy eficaces y muy eficientes, siempre y cuando tengan la logística, ¿no es cierto?, necesaria para operar. Desafortunadamente nuestro país no tiene esa logística para operarla. Tenemos solamente 3 aeropuertos, que son el aeropuerto de Santiago, de Pudahuel, el del Tepual en Puerto Montt y el de Concepción Carriel Sur, para que puedan operar. Ustedes entenderán que con esa capacidad de pista, la disponibilidad de agua, la frecuencia de descarga, los tiempos de arribo no son los mejores, ¿no es cierto? Entonces, por eso hemos optado por helicópteros de gran capacidad y no en el costo fijo con aviones tanqueros, por la razón que le indico. No es que sean aeronaves que no funcionen, que no sean eficientes. Nosotros como país no tenemos esa infraestructura y es por ello que tenemos que optar por otro tipo de alternativa. Están precontactadas, no hay contratos de por medio ni digamos, platas involucradas, pero están hechos los precontactos para activarlos en caso de requerirlo. También hemos hecho contactos con empresas de servicio que normalmente prestan servicio, empresas de combate terrestre que prestan servicio a las grandes compañías forestales, que tienen equipos y personal capacitado para que en caso de requerir esta situación, en caso de emergencia, ¿no es cierto?, podamos activar 100 brigadistas capacitados, implementados, que van a hacer un refresco no menor en la emergencia, cuando obviamente el contingente está absolutamente digamos, cansado con la ocurrencia que han tenido que atender. Lo último que me queda es compartir con ustedes el benchmark que muestra un poco la realidad de país que la compone esta alianza público-privada entre las empresas forestales y el Estado. Si ustedes se fijan, voy a hacer alusión a las 2 principales partidas, que son las que se llevan el 90% del presupuesto. En el caso de las empresas, ellos disponen de 336 brigadas con 3.895 hombres equipados, o brigadistas equipados. CONAF tiene 295 unidades en total, el Estado, perdón, tiene 295 unidades con 3.620 hombres. Aquí nosotros consideramos también al personal de las BRIFES y BRIFAR, que son el Ejército y la Armada, a los cuales capacitamos y equipamos para que puedan, como un segundo escalón, trabajar con la corporación, y llegamos a 3.620 hombres. En aeronaves, el sector privado aporta 51 aeronaves y nosotros 57, incluyendo las aeronaves del Ejército, ¿ya? Lo que hace en realidad un poderío, yo diría, muy, muy bueno, ¿no es cierto? Y si logramos activarlo, coordinarlo y trabajar de esa manera, debiéramos ser capaces de atender una contingencia de buena manera. Esta lámina también nos pidió el presidente que se la mostráramos. Yo quiero ser bien claro y explicarla. Si ustedes se fijan ahí, el cuadro muestra empresas con un patrimonio forestal a proteger de 2.400.000 hectáreas, que son plantaciones fundamentalmente, y un presupuesto en lo cual invierte el sector privado de $85 millones. Si uno hace el cociente, ellos están aportando $35,4 por unidad de superficie, ¿ya? El Estado tiene 38 millones de hectáreas que atender. 14 millones de ellas son bosques, ¿no es cierto? Y el resto son matorrales y pastizales que también el Estado tiene que atender, ¿ya? Entonces, invierte 82 millones y el cociente da $2,1 por unidad de superficie. La comparación se ve dura, ¿ya?, es la diferencia, pero la superficie bajo protección es totalmente distinta, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que le comentamos al presidente, se lo explicamos y entendió la figura, ¿no es cierto?, y nos pidió un trabajo mancomunado, coordinado con todos los actores, ¿no es cierto?, que están participando en la protección civil. Y eso es lo que estamos haciendo con ONEMI, con las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, y también con el sector privado. Eso es, señor presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a los distinguidos colegas. Diputado Badía, después usted, diputado. Una reflexión general, presidente. La verdad es que yo quisiera destacar la exposición que hemos escuchado. Esto da cuenta de un trabajo serio, profesional, y que esperamos que efectivamente esté a la altura de los requerimientos, que creo que pueden no ser menores, precisamente por lo que decía el director al iniciar esta sesión. Así que mi reconocimiento al director y a su equipo por el trabajo desarrollado. Me llama la atención en la última lámina
la cantidad de hectáreas de las empresas privadas. Estamos hablando de 2 millones ya, y CONAF 38. ¿En qué se distribuye eso? ¿Estamos hablando de los parques? Porque usted dice de bosques, ¿ya? ¿Estamos hablando de parques que son de propiedad o que los administra CONAF? ¿O a qué se refieren? Las 38 millones de hectáreas consideran... Los 38 millones de hectáreas consideran bosques nativos, ¿no es cierto?, y plantaciones de pequeños propietarios, así como también todo el patrimonio de las áreas silvestres protegidas nuestras, efectivamente. Pero además consideran todos los matorrales y pastizales que están en los bosques fiscales, en las orillas de carreteras, en fin, que también tienen que ser atendidos por el Estado, ¿ya? Las empresas, el sector privado, ¿no es cierto?, protege sus plantaciones forestales, que son 2.400.000 hectáreas, y un buffer, ¿no es cierto?, alrededor de ellas, pero que no sube más la superficie, que es la que ustedes ven ahí. Y son bosques productivos, ¿no es cierto?, y por ello que invierten lo que invierten en protección. Director Nacional, sí, ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Señalar que nosotros hoy día, siendo 15 de octubre, iniciando la temporada el 1 de julio de este año, ya llevamos 284 incendios en el país, principalmente en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins. Esos 284 significan, respecto al año anterior, un 63% más del número de incendios y un 105 más que el promedio de los últimos 5 años en cantidad de incendios. Y si lo llevamos a superficie, hasta ahora llevamos 1.239 hectáreas afectadas, que significa un 108% más que el año pasado a esta misma fecha, y un 852% más afectado que igual fecha de los últimos 5 años promedio. Entonces, los antecedentes de diagnóstico del punto de vista climático, sequía, nos señalan que viene complejo, y los datos también ratifican eso. Entonces, obviamente, para nosotros, decirles que anoche estuvimos conversando con el director regional de los ríos, teníamos 4 focos en los ríos. Teníamos un foco también en Puerto Montt, que hoy día se controlaron. Pero en el fondo estamos en una condición en la cual tenemos que estar atentos, alerta. Señalar también que el 82% de los incendios, el 82% de la superficie afectada en la temporada completa se provoca solamente con los incendios de magnitud, que no representan más del 1,2% de todos. El año pasado tuvimos más de 7.180 incendios y solo 44 incendios de magnitud, es decir, sobre 200 hectáreas, explicaron el 82% del daño en superficie. Entonces, no podemos relajarnos ningún minuto. Lo que le pasó a California la temporada pasada fue precisamente, estaban mandando sus brigadistas de vuelta a la casa, terminando la temporada, se les generó un incendio que finalmente fue desastroso. Eso. Gracias, presidente. A través suyo saludar a don Juan Manuel Rebolledo y también a don Osvaldo Vera. La verdad que, tomando un poco lo que decía don Sergio Bobadilla, este diputado comprometido con su región, es satisfactorio ver que hay un concepto de planificación, que esto de los incendios que yo creo que desde el 2016-17, que esa temporada como que empezamos a hablar de esta tormenta de fuego y empezamos a tomar conciencia que esto era algo que definitivamente llegaba para quedarse. Y hemos tenido todos los veranos diversos incendios. Sin embargo, quiero decir que, y revisando un poco el presupuesto, uno también puede cuestionarse algunas cosas. La diferencia de la inversión que tiene la empresa privada por hectárea versus el mundo público. Usted mismo lo mostraba en la última lámina. 35 dólares gasta la empresa privada y la empresa pública o el Estado 2.1 dólares. Entonces, claro, yo entiendo a los privados porque defienden su interés, hay inversiones, y uno puede entender que bajo esa lógica ellos hacen una gran inversión por hectárea. Pero ahí uno tiene que preguntarse también al Estado, porque finalmente el Estado hoy día no solamente defiende una inversión
porque las áreas silvestres protegidas, las reservas, los parques, hoy en día no solamente constituyen un espacio de inversión, porque ahí no se va a sacar una rentabilidad, pero sí entendiendo lo que usted bien decía en cifras, la sequía, o sea, el nivel de sequía que tenemos hoy en día, todo esto asociado a una palabra que se llama cambio climático y, de la misma forma, la meta que hoy día aparecía publicada en el diario La Tercera, que se pone en nuestro país, ¿no es cierto?, para llegar a ser, ¿no es cierto?, emisor cero. Y ahí está, hay un tema clave, que es, se hablaba de reforestar, ¿no es cierto?, o generar nuevas plantaciones de bosque nativo cercano a las 2 millones de hectáreas. Entonces, lo que quiero comentar, y aquí yo creo que nosotros podemos hacer poco a poco un aporte desde la ley de presupuestos, es reconocer que aquí se planifique, se anticipe, y no lo que vimos en el fondo en las temporadas, que era la improvisación de último minuto de traer el supertanker. Yo recuerdo el año que comenzó esta situación, 2017, que ni siquiera se quería traer al supertanker, o sea, era como que no tener confianza que esto podía funcionar. Después al menos se trae, hay disposición, pero al menos hoy día estamos planificando. Pero no puedo dejar de decir que me parece que es un esfuerzo, pero no suficiente. Y creo que ahí se junta la variable hoy día, cambio climático, porque el cambio climático es un tema que va a ir en un incremento año por año, y vamos a tener una meta de Estado hoy en día que habla de, ¿no es cierto?, reforestar, habla de sembrar árboles, y por lo tanto sabemos que esto por un lado vamos a estar sembrando, pero por otro lado también vamos a estar quemando. En la región de la Araucanía la intencionalidad es de un 48%, usted lo da de buena cifra. Entonces, usted habló también de las brifes. Entonces también en esta parte de planificación, y quizás así indicarlo, en las regiones donde hay más intencionalidad, puede Biobío, Araucanía, puede haber también una intencionalidad asociada a ciertas situaciones de conflicto. Entonces, quizá usted también vio como en las temporadas anteriores algunos brigadistas de CONAF, ¿no es cierto?, eran agredidos y muchas veces no podían desplazarse de buena manera. Nosotros en la región de la Araucanía lo indicamos en un par de oportunidades respecto a que era importante que las unidades de CONAF pudiesen entrar con resguardo, con protección, porque vimos, ¿no es cierto?, que habían en algunas situaciones momentos complejos para los brigadistas. Y ahí, clave, el rol de las brifes, que veía que eran alrededor de 1000 hombres que se podrían sumar. Entonces, pienso que también la distribución de las brifes debiesen tener una relación con los porcentajes de intencionalidad. Porque en la región de la Araucanía, cuando se incorpora, por eso quiero valorar que ahora al menos esté todo esto planificado con anticipación, porque yo estuve el año pasado en el comité de emergencia, donde estuvo el presidente, donde estaban todos, y recién ese minuto se está evaluando, ¿no es cierto?, si llegaban las brifes. Porque lamentablemente algunas personas consideran que incorporar a las brigadas del ejército es sacar a los militares a la calle. Y es un paradigma que creo que tenemos que dejar a un lado. Tenemos que entender que esto tiene que ver con seguridad, tiene que ver con nuestro mayor tesoro en el planeta hoy día, que son nuestros bosques, que hay que cuidarlos y resguardarlos. Y en ese sentido, quizás solicitarle, director, es que entendiendo estos antecedentes, nuestro compromiso quizás en el tiempo es ir aumentando los presupuestos, de manera tal que esto se pueda hacer con mayores recursos, porque esto cada día va a ser mayor el problema, entendiendo que este año, si usted habló de 5.200 milímetros de lluvia, quizás a lo que podamos llegar el próximo año, entendiendo que cada día hay menos humedad, las condiciones atmosféricas de viento, y entendiendo que hay un factor que se suma a la gravedad de los hechos, que es la intencionalidad. Entonces, solicitar que en la distribución de las brigadas del ejército se tenga en consideración aquellos territorios que hoy en día están, y se sabe que existe mayor porcentaje de intencionalidad, para que sean priorizadas las brigadas del ejército en esas localidades. Porque muchas veces por esos efectos los incendios también avanzan.
Entonces, como usted bien lo decía, en el tema de la prevención, la mitigación, el que nosotros también en nuestra planificación, la distribución de estas brigadas, y no sea a última hora. Recuerdo, 6 de febrero, 7 de febrero, viendo si se solicitaban las brifes o no. Cuando las brifes tenían un sentido por lo que usted está hablando, la intencionalidad y la seguridad. Entonces, solicitarle, por favor, porque yo como parlamentario de todas maneras lo voy a hacer si nosotros enfrentamos nuevamente una situación como esta en la Araucanía, pero que sí haya una distribución previa y anticipada de la incorporación en las zonas, ¿no es cierto?, donde hay mayor intencionalidad de las brigadas del ejército, por 2 factores, para que ayuden a combatir los incendios, pero también para que entreguen y resguarden la seguridad de los propios habitantes, pero también de los propios brigadistas. Eso, presidente. Muchas gracias. Honorable diputado don Ramón Galleguillos. Ahí está. Gracias, presidente. Un saludo a la CONAF que está con nosotros. Yo más bien una reflexión. No tenemos que asombrarnos de todos los relatos que acá se puedan escuchar, porque este es un problema cultural. Es un problema de la cultura del ciudadano. Y se podría alargar hasta la medianoche, pero no tiene sentido. Es simplemente decir que hay una cuestión de pérdida valórica. Yo no entraría a la CONAF si fuera por ganar unas lucas. O sea, no tengo pega que me contraten en la CONAF como brigadista. Yo no lo haría, porque no tengo vocación para eso. Creo que la gente que está ahí es que tiene vocación. Y como tiene vocación, entonces observan de primera línea, de primera mano, como se podría decir, lo que está ocurriendo. Me llamó la atención que sea alto el porcentaje de gente que se dedica a causar daño. Para nadie fue un misterio que en verano del 2017, con georreferencia satelital, viéramos los tipos en moto, con bidones, prendiendo los bosques, carabineros, deteniendo vehículos utilitarios, con bidones, no 1, 2, 10, 15 bidones de gasolina o petróleo. La pregunta es, el gobierno siempre nos tiene sometido a que querella contra quien resulta responsable. Y no hay responsable. A lo mejor pescan un chato que anda suelto por ahí y lo hacen responsable de todo. No, estas son organizaciones. Del momento, ¿cierto?, que van a intervenir, y ahí entra un poco lo que decía alguien recién con respecto al empresario, ¿cierto?, que tiene que ver con estas cuestiones forestales que viven de eso, que los árboles, la celulosa, qué sé yo, a lo mejor sin tener pruebas al canto, pero uno podría entender, y de hecho así se hace ver ante la opinión pública cuando se informa, de que en un momento se dijo, están quemando los bosques para cobrar seguro. Eso es difícil probar, es muy difícil, pero lo que no es difícil probar es que hay gente que está contratada por alguien para ir a comprar gasolina y prender los bosques. La intencionalidad siempre está presente. Y hay una que es la más latente por condiciones naturales, ¿cierto? Por ejemplo, familia que acampa, no tiene cuidado, no apaga la fogata, esta se enciende, aumenta las temperaturas, el efecto lupa. Un vidrio quebrado, ¿cierto?, produce inmediatamente la combustión y se ha probado sobre ello. Entonces aquí hay un problema que trasciende más allá de lo que todos pudiéramos aquí tener la voluntad de ayudar, colaborar, mejorar el sistema, los presupuestos, todo. Lo más grande está allá afuera, es la responsabilidad. Y en ese sentido, yo creo, fíjate, aun cuando mi colega acá hizo una alusión a las Fuerzas Armadas son útiles en tiempos de paz y tiempos de guerra. Hoy día Chile goza de una paz. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas podrían estar derechamente metidas en los bosques colaborando, y de hecho tú reconociste al final que habían brigadistas en las Fuerzas Armadas. Hoy, con mayor razón, vamos a enfrentar este verano. Usted decía ya que había algunos focos, algunos que fue, ¿cierto?, controlado anoche, antenoche, qué sé yo, en fin, pero lo fuerte va a venir ahora en el verano con las altas temperaturas que vamos a tener. Y ahí tenemos un factor que para nadie es un misterio, ¿cierto?, que es la sequía que nos afecta, los sembradíos están más secos que nunca, y hace falta el factor agua, que también por condiciones naturales. Si nadie ha ido a pedir que no haya agua para que Chile tenga problemas, no, es una cuestión natural. Muy natural. Imagínense que hasta los meteorólogos se equivocan. Se anunció una fuerte lluvia para ayer y hoy día, ¿cierto?, en Santiago. Y resulta que después se tienen que desdecir. Les cambió
genéricamente, ¿cierto?, el sistema de observación que tienen. Y no hubo lluvia. Unas pequeñas llovinas que cayeron, que no es la lluvia que se necesita aquí para paliar esta gran sequía que tenemos. En síntesis, presidente, yo quería decir eso porque en realidad llama el alto porcentaje de intencionalidad. Y si aquí no hay medida, y ahí hay una tarea para la comisión, me imagino yo, así como la semana pasada estábamos viendo la agresión a bomberos, aumentar las penas, ¿cierto?, para quienes agreden a bomberos que van a cumplir con su deber, apagar un incendio, cuidar la vida de las personas, qué sé yo. Acá en esta materia también debería revisarse la penalización que tienen los individuos que andan prendiendo los bosques, porque aquí ya cortémosla con que los bosques se prenden solos. Pueden prenderse por el efecto lupa, como decía yo, u otro factor, pero hay gente que está contratada y que se dedique a crear este caos, que ha arrasado con pueblos completos. Ve que usted el comportamiento, y esto es con todo el respeto que se merece la gente, porque a lo mejor también tienen culpa los municipios en un momento determinado. Estas quebradas naturales que hay acá en Valparaíso son quebradas naturales, que no fueron para que fueran vertederos clandestinos. Y cuando se prenden, obviamente que ahí estaba en riesgo la población 1, 2, 3, 4 veces. Ahí también hay que hacer una conciencia, como se decía, en una campaña de prevención, que las personas no boten desechos, residuos en las quebradas, porque eso va a aumentar la combustión que podría ocurrir en un momento por otras condiciones, incluso naturales. No se ha visto, fíjate, ya vamos a entrar a noviembre, fin de año. Uno ve que el gobierno propicia muchas campañas en la televisión, que es masiva, ¿cierto? Pero ¿han visto ustedes, y me corrigen por favor, una que ya esté diciendo cómo tenemos que hacer prevención para que no haya incendios forestales? No aparece. Y ahí tiene que entrar de lleno, ¿cierto?, en todos los canales a meter la publicidad, bomberos, LACO, NAF, qué sé yo, todos los que tienen que participar. Decía, presidente, usted creo que lo decía, que aquí no se previene generalmente, ¿cierto?, sino que se reacciona. Hoy día, todo es tan loco, pues es una locura el cambio climático. Y yo entiendo que hay un fenómeno del cambio climático. Pero ¿cuál es la locura que menciono yo? ¿Qué hacemos? ¿De dónde sacamos agua? Y es como que se nos viene el mundo encima, la apocalipsis. Y uno mira y dice, ¿pero qué pasa aquí? Si aquí se quedaron dormidos nomás. Este fenómeno viene de 20 años atrás. Yo soy del norte, no lo voy a conocer. Ustedes con mayor razón, que tienen lluvia generalmente. Y se viene a reaccionar ahora. Y recién miran al mar. Andan todos en la onda de salar agua. Está bien, pues eso tiene que haberlo hecho 20 años atrás, 30 años atrás, 15 años atrás. No sé, no tengo ahí el comportamiento. Pero qué bueno que haya pasado esto para entender que hay otros recursos con tecnología moderna, que es millonaria sí, y los gobiernos tienen que comprometerse para desalar agua. Autorizaron todas estas compañías mineras. Y todos sabemos que si no hay agua no hay minería. Y a mí, en la zona norte, se han comido, han sacado toda el agua de las cuencas milenarias. Y el agua ser siempre un factor, ¿cierto?, para todo orden de cosas. Especialmente en estas catástrofes. Usted cuando decía, y que incluso se puso en duda traer el tanquero. Claro, porque también se metió un ingrediente que no debe meterse ni mezclarse en estas cosas, que es el tema político. Entonces, como el tanquero era norteamericano, el otro dijo en el gobierno de la presidenta Bachelet, y yo creo que también había que buscar apoyo ahí, los rusos, el Uchín. Entonces, hacían aparecer como que era una pelea con los norteamericanos, con los rusos. Y eso fue mal visto por la opinión pública. O sea, aquí lo que había es que apoyar que vinieran, no sé, todos los norteamericanos, todos los rusos que más pudieran, a apagar los incendios. Por eso que digo yo que no tiene que ser reactivo, tiene que ser preventivo. Y tenemos tiempo todavía, así total. A propósito de los de hielo, el mar, el que más acumulando agua. Y de ahí podemos salar y tener para un montón de factores. ¿Se habla en las escuelas de esto que estamos hablando aquí? Para ir haciendo conciencia en los niños, mañana serán jóvenes, que esto vino para quedarse y que es verdad y tenemos que asumirlo. A lo mejor ni se habla en la escuela. Como yo reclamaba recién, que el gobierno ya que rato tiene que haber partido con la campaña, ¿cierto?, del verano que se nos avecina y que vamos a tener serios daños. Y lo otro, bueno, hay que dejarlo en la imaginación nomás, porque a quién le conviene que los bosques se quemen para proceder, ¿cierto?, de la manera
que a él le convenga. Aquí hay muchas cosas que están entre medio. Eso quería decir, presidente. Muy bien. Honorable diputado don Cosme Mellado, y ya ahí le ofrezco la palabra. Ok, gracias, presidente. Esta comisión que creció, ¿no es cierto?, aumentó en su rol de bomberos a emergencias y desastres naturales en nuestro país, nos llama hoy día también a hacer varias reflexiones. Yo quiero aprovechar la presencia de CONAF justamente, porque soy de la región de O'Higgins, y ahí usted de conocimiento también, director, de lo que está ocurriendo en la deforestación y la tala de árboles, que también tiene que ver un poco con no solo la responsabilidad de los incendios, sino que también de la actitud que hay que tener con respecto a proteger los bosques nativos. Allí hay una demanda de la ciudadanía que se ha puesto de pie en la zona de la comuna de Las Cabras, donde hay yo diría, un abuso, ¿no es cierto?, del empresariado que le da lo mismo, total, piensa en su negocio. En su negocio pensando, ¿no es cierto?, en que los cultivos son más importantes que dejar sin los bosques, que son lo que todos hablamos del pulmón verde y que es necesario proteger. Y junto con ello, presidente, por su intermedio, la posibilidad, más allá de la presentación de lo que significa el presupuesto que ustedes han presentado a nivel nacional, de conocerlo por regiones, de conocer lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la región de O'Higgins, lo que tenía el año 2018, lo que viene a, perdón, 18-19, ¿cierto? Y ahora 19 al 20, con el ánimo, ¿no es cierto?, de responderle a la ciudadanía, de ver también de que no solo se habla de cifras, macro cifras, ¿no es cierto?, que también bajarlas al territorio, de ver también en lo local de qué forma también nosotros como diputados, los distritos que están afectados mayoritariamente por estos incendios, tenemos la posibilidad también de contestarle a nuestros vecinos. Eso, presidente. Honorable señor director ejecutivo CONAF, don José Manuel Rebolledo, y si usted considera conveniente también le ofrece la palabra a don Osvaldo Vera o al director regional de la quinta región. Le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Gracias, presidente, gracias, diputados, por las consultas. Bueno, señalar primero que comparto los dichos en términos de que, primero, hoy día esta es una situación que vino para quedarse y por lo tanto tenemos que hacer frente a esto. Hoy día están ocurriendo, como lo mostraba el gerente, incendios en lugares donde históricamente no habían habido incendios. El incendio nuestro, en el caso de Aysén, 15.145 hectáreas, nos duró meses. Meses, digo yo, porque particularmente ese incendio era subterráneo. Uno estaba en la ladera de un cerro, digamos, con lenga que se estaba incendiando, y miraba Las Vegas abajo y de repente entre medio de la vega aparecía humareda y uno pensaba que era, con la experiencia, yo soy del Biobío, pensaba que eran pavesas, ramas prendidas. No, iba por abajo, por las raíces, por los, digamos, suelos de turba, y finalmente afloraba el incendio ya. Entonces costaba más. Puede estar tapado en nieve 5 meses, se va la nieve y finalmente continúa el incendio. Entonces es una condición distinta. Pero quiero señalar primero, nosotros lo que acabamos de ver, estos 57.800 millones, estamos hablando del presupuesto, el Plan A. El Plan A que finalmente permita hacer frente a lo que nosotros pensamos. La proyección nuestra, de acuerdo a la historia, de acuerdo a la disponibilidad de combustible, de acuerdo a las condiciones climáticas, de acuerdo a la experiencia, señala que podríamos nosotros tener entre 80.000 y 120.000 hectáreas de daño en esta temporada. Eso, así como el año pasado dijimos sobre 70.000 y fueron 79.000, nosotros, Dios mediante, fuera mucho menos que eso, pero vamos a trabajar para que sea mucho menos que eso, pero eventualmente podría ser eso. Y sabemos lo que significa tirar una cifra, que también tiene su riesgo, pero nos atrevemos con la experiencia a señalar eso. Primero. Segundo, tenemos un plan B que también lo hizo ver nuestro gerente, pero también tenemos un plan C, que significa también todo lo que es el trabajo y el apoyo internacional, como nosotros hoy día hemos mandado como país 8 pilotos, con la experiencia de los pilotos de CONAF, de las empresas también que asociadas a nosotros, hemos mandado 8 pilotos con 4 aeronaves para el incendio de Amazonas de Brasil y una aeronave para Paraguay, de acuerdo a los requerimientos que hicieron los presidentes. También ofrecimos a Bolivia, pero no tomaron el ofrecimiento. ¿Y qué significa eso? Nosotros tenemos convenio con distintos países, tenemos capacitaciones que nuestra gente, y eso lo digo con orgullo, nuestra gente, nuestros profesionales técnicos, que también ofrecimos para el incendio de Amazonas, van a hacer capacitaciones a Europa.
tenemos convenio con distintos países donde finalmente el plan C también lo tenemos de alguna forma activado. Segundo, señalar también que respecto de lo que bien señala el diputado respecto a la distribución de las brigadas del ejército que cumplen doble función, absolutamente de acuerdo. De hecho, todo lo que fue el trabajo en torno a situaciones vistosas, como todo lo que era limpieza y construcción de cortafuegos en lo que eran las bermas de las carreteras, teníamos brigadas del ejército con los camiones del ejército precisamente para el efecto disuasivo, y así lo tenemos contemplado. Pero también señalar que efectivamente tanto en Biobío como en la Araucanía tenemos un alto porcentaje de ocurrencia de incendios en forma intencional. Todos los recursos que hemos visto acá, los 2.518 brigadistas, más las 55 aeronaves, son recursos nacionales. Si bien es cierto, tienen como base apostado en distintas regiones, de acuerdo a la distribución que nos mostró Osvaldo, pero también están disponibles. El año pasado, nosotros felizmente, gracias a Dios, tuvimos... Quiero decirles que el día 2 de enero, hasta el 1 de enero, teníamos una temporada relativamente tranquila, donde se concentraban los incendios principalmente en lo que era la zona central. Pero el día 2 de enero amanecimos con 156 incendios en 8 regiones del país. ¿Eso qué significa? Que en el fondo nosotros teníamos ese plan preparado en caso de que ocurriera, lamentablemente ocurrió, y frente a eso distribuimos los recursos. Pero también, felizmente, y gracias a Dios, se nos fue desplazando el clima, y cuando ya no teníamos incendios en la zona central, empezaron a aparecer los calores y los incendios en la zona sur. Por lo tanto, pudimos desplazar algo sin descuidar el frente, pudimos desplazar algo de los, digamos, recursos. También señalar respecto al daño. El daño a los incendios forestales, señalar hoy día, no solo estamos hablando de daño a los árboles, a la naturaleza, al riesgo de las casas y también de las vidas, sino que también estamos hablando de que se está dañando lo que ni la tecnología ha sido capaz de hacer, que es la fotosíntesis que generan los árboles, donde finalmente los árboles generan el efecto contrario a lo que nosotros hacemos. Nosotros respiramos oxígeno y liberamos anhídrido carbónico. Los árboles respiran, absorben anhídrido carbónico y liberan oxígeno. Estamos dañando con los incendios los árboles por una parte, por otro lado estamos emitiendo carbono con el incendio propiamente tal, y también estamos finalmente aumentando la temperatura del planeta, por lo tanto el daño tiene triple efecto. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Nosotros, recuerdo este incendio del 2017 que a todos nos dolió. Ese incendio del 2017 significaron para los pequeños y medianos propietarios, que son nuestro foco desde el Estado, 97.000 hectáreas de muchas familias que perdieron sus casas, perdieron todo. De esas 97.000 hectáreas nosotros tenemos un plan con el presupuesto de CONAF que ustedes nos han aprobado, que tenemos un plan de recuperar de las 97.000 hectáreas, 25.000 hectáreas en esta administración. De esas 25.000 hectáreas llevamos del orden de 8.000 a esta altura. Pero en la práctica, ¿qué significa? Nosotros sabemos que hoy día estamos perdiendo más bosque de lo que se está, digamos, plantando. Nosotros estamos planteando, y aquí quiero hacer un llamado, nosotros hoy día, independiente de la especie, todos los árboles generan fotosíntesis. Hoy día el planeta necesita más árboles. Quiero que sepan, el planeta hoy día, para contrarrestar las emisiones de carbono que genera el planeta completo, necesitamos 900 millones de hectáreas de nuevos bosques. No es replantar lo que se ha cortado. Necesitamos 900 millones de hectáreas de nuevos bosques. ¿Cuánto podemos aportar nosotros como país? Apenas 3 millones de hectáreas. Y de esos 3 millones de hectáreas, nosotros estamos planteando un proyecto ley que les va a llegar a ustedes, que significan plantar 25.000 hectáreas. 25.000 hectáreas anuales por 20 años, 500.000 hectáreas. ¿Y qué significa eso? Tiene que ver con no solo árboles con fines madereros, sino que también para control de erosión, para captura de carbono y para finalmente proteger sectores que hoy día tuvieron vegetación y hoy día no tienen. Entonces, y termino, y también estamos trabajando, que también les va a llegar un proyecto de ley de prevención y control de incendios forestales que hoy día no tenemos en Chile. Por lo tanto, estamos trabajando de manera coordinada, pero también es importante el apoyo que podamos contar de parte de ustedes para estos proyectos de ley que finalmente creemos y estamos convencidos que Chile los necesita. Eso por mi parte. Sí, pero espérate un poquitito. Es que tengo que informarle que en 10 minutos más se tiene que ir el secretario de Abogado, que lo acaban de llamar porque tiene que ir a otra comisión y preparar un informe para mañana. Entonces, sí, por eso que te digo, o sea, pero, a ver, ¿usted quiere agregar algo más? Yo, no. Tampoco usted. Yo lo que les propongo es lo siguiente.
Ya lo hicimos una vez con ustedes. Un oficio por unanimidad de la comisión en el sentido de informarle al ministro de Agricultura que hemos tenido una muy buena exposición del secretario ejecutivo de la CONAF, acompañado también con una exposición de don Osvaldo Vera, y le coloca el título, y que también estaba el director regional de la Quinta Región, para que su ministro sepa que está haciendo la pega. ¿Eso habría acuerdo en eso? Acuerdo, unánime. Sí. Quiero pedir un oficio Sí, dilo. a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, porque dentro de ese 52% de no intencionalidad, muchos de estos incendios se producen justamente por los sistemas de distribución eléctrica en los bosques, que lamentablemente las empresas distribuidoras no realizan las podas, Sí, sí. ni tampoco La han mantención, implementado la mantención en las líneas de transmisión. Por lo tanto, también solicitar un oficio a la Superintendencia de Electricidad y Combustible respecto a realizar la fiscalización, porque esto es anticiparse, como decía el director. Entonces, esto debería hacerse en el mes de noviembre más tardar, la supervisión de todas las líneas de transmisión en áreas boscosas. Lo que hay que manifestar es nuestra preocupación como comisión permanente de emergencia, desastre y bombero, que si no se hacen las mantenciones pertinentes que están obligadas todas las empresas, toda la industria eléctrica en Chile, obviamente que podemos tener trágicas consecuencias. Y el otro oficio que les quiero decir, para que eso les sirva apoyo a ustedes, que nosotros como parlamentarios, y especialmente los que estamos en la Comisión Mixta de Presupuesto y Hacienda, nos hemos dado cuenta que es cierto que se está haciendo un esfuerzo, es cierto que hay una coordinación en emergencia que antes no había totalmente. Y para que usted sepa, colega, usted que es de la 9ª región, el año 2017, todos, yo era gobierno, todos, estuvimos de acuerdo que el ejército llegara al otro día. Y lo notamos porque se terminaron los incendios intencionales, ustedes saben, en los puentes. A mí me consta porque me tocó verificar. Y así te voy a dar la palabra al tiro, hombre, pero espérate un poquitito. ¿Esos oficios habría acuerdo? Ya, ahora te ofrezco la palabra a ti. La emergencia que tiene el secretario muy breve, ¿no? Muy breve. Pero requieren nuestro secretario, eso es importante que lo requieran, porque eso da cuenta de su profesionalismo. Al director, brevemente, aquí existe esta alianza público-privada. Me gustaría que brevemente nos explicara cómo opera este sistema, porque aquí tenemos brigadas en este caso de Corma y brigadas de CONAF. ¿Cómo opera el despacho de esto? ¿A qué le estamos dando prioridad? Porque frente a dos incendios, en un predio forestal y en un predio de un pequeño agricultor, ¿cómo operamos ahí? Sí, gracias, presidente. Yo esperaba una respuesta con respecto a la solicitud que había hecho por su intermedio, presidente, con respecto a la distribución del presupuesto de la región de O'Higgins específicamente, que es lo que me interesa de lo que está presupuestado o solicitado para el periodo que viene. Y lo segundo, presidente, es que seguramente en CONAF, administrativamente, no sé si tienen considerado aumentar la fiscalización con respecto al rol que cumplen también en algunas áreas. Y creo que hace fundamental también ver cuántas las facultades que tienen también de aplicar medidas sancionatorias a lo que ocurre en algunos desastres más allá de los incendios, lo que yo planteaba de esa tala indiscriminada de árboles nativos. También, o sea, CONAF tiene facultades y tiene atribuciones, y saber, ¿no es cierto?, si estas denuncias que han hecho llegar la ciudadanía van a tener eco dentro de la Dirección Regional de CONAF. Eso, presidente. Tiene dos consultas, señor director nacional. Le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Respecto a la primera consulta del diputado Bobadilla, ¿cómo opera la distribución? Nosotros tenemos dos cosas. Primero, hemos definido el primer ataque y golpe único. ¿Qué significa eso? Nosotros antes, históricamente, se veía un humo que lo detectaba la torre de observación, se iba a chequear en qué condiciones, dimensiones, disponibilidad de combustible y qué sé yo. Hoy día no, vamos al tiro. Primero, tenemos georreferenciado tanto las brigadas de las empresas como las nuestras, sabemos exactamente dónde se ubican.
la que está más cerca, el recurso que esté más cerca, independiente de quién sea, tenemos, digamos, coordinación de las centrales de comunicación, independiente de quién sea la brigada terrestre, el avión o el helicóptero, se va el que está al lado, el que está más cerca. Y la idea es que lleguen 3 recursos, un terrestre, un avión y un helicóptero, al golpe único, de manera de poder acabar y que este no sea grande. ¿Qué significa, en qué se ha traducido eso? En que el 41% de los incendios que están apagando las empresas privadas son en terrenos de terceros, es decir, terrenos que a nosotros nos corresponde. ¿Y eso qué significa, digamos? Porque al final igual, obviamente, el incendio se propaga y puede llegar a los terrenos. Claro, entonces desde ese punto de vista, ese es como primera condición. Segundo, nosotros en conjunto, esta coordinación, tenemos el botón rojo. ¿Qué significa? Que dentro de la condición geográfica nacional tenemos microclimas, microcondiciones, donde se den olas de calor, es decir, días continuos sobre 30 grados de temperatura. Humedad del combustible bajo el 30%. Velocidad del viento sobre 20 kilómetros por hora, es decir, disponibilidad de combustible, temperatura sobre 30 grados y finalmente velocidad del viento. Si esas condiciones se dan, vamos construyendo mapas que los compartimos con las empresas. ¿Qué hacemos nosotros? Mandamos no solo los vehículos de CONAF en esas zonas, en esas microzonas, a patrullar, a que se vea el logo de vehículos del Estado para generar un efecto disuasivo, sino que también pedimos vehículos del SAC, del INDAP, que vayan a recorrer esos terrenos de manera tal de que si hay alguien que quiera prender fuego, los vehículos generen efecto disuasivo, y lo propio hacen las empresas con las empresas contratistas que están en otra faena, ya sea cosecha o faenas de silvícola, preparando terreno para la plantación del invierno, salen ellos a mirar. ¿Y eso qué significa? Disminuimos nosotros la ocurrencia. Un poco esa es la coordinación en términos generales. No sé si respondo. Y respecto la consulta que nos hace el diputado Mellado, respecto a la fiscalización. Efectivamente, nosotros hoy día tenemos una mayor demanda, pero también hemos puesto tecnología. Para que tengan una referencia, nosotros dentro de las 6 gerencias que tenemos en la Corporación Nacional Forestal, una es de fiscalización y evaluación ambiental. Dentro de la gerencia de fiscalización y evaluación ambiental, en este caso don Sandro Brusone era el jefe en esta región de esta gerencia. Nosotros hemos puesto tecnología, tanto software, imágenes satelitales y también uso de drones. Y nosotros a nivel nacional, con esa gerencia, con todos sus equipos que tienen las 16 regiones, hasta antes de esta tecnología del uso de drones e imágenes satelitales y software, teníamos capacidad de hacer fiscalización en 100 hectáreas simultáneas en un día. Hoy día, con la tecnología de los drones y todo lo otro, somos capaces de 100, pasamos a 5.000 en el día. Entonces, ¿qué significa eso? Que hoy día la tecnología nos ha permitido hacer frente y hoy día estamos, digamos, permeando y robusteciendo ese sistema. Eso es lo que estamos haciendo hasta ahora. Gracias. Ya que el señor secretario ya fue y usted lo reemplaza muy bien aquí, yo le voy a hacer una pregunta que yo pensaba levantar la sesión. La semana pasada hubo bastante preocupación en la quinta región, donde es nuestro lugar de trabajo, sobre lo que pasó en Curauma. Las fotos que mostraron eran que prácticamente las llamas estaban encima de las casas. Aprovechemos ya que está el jefe de CONAE en la quinta región, que dio un informe, y ¿saben por qué se los digo? Hay mucha gente administrativa y profesionales de la Cámara y del Senado y de la Biblioteca que vienen en Curauma. Hasta algunos parlamentarios vienen en Curauma. Yo creo que la preocupación, eso debiéramos tener una información. Se habló mucho que fueron intencionales. Todo ese situación de ir a plantear, ¿sabe por qué? Porque esto nos puede servir, porque estamos recién en la tramitación del presupuesto. Usted se lo va a ver en la subcomisión mañana seguramente. Yo soy presidente de una subcomisión. Nosotros estamos obligados a terminarlo el 27 de octubre todas las subcomisiones. Ahora son 33 partidas. Eso va a significar que el 2, y 3 y 4 de noviembre nos vamos a reunir los 13 diputados y los 13 senadores. Al menos yo me comprometo que, como lo hice el año pasado y lo he hecho siempre, voy a defender. Yo tengo un gran respeto por la gente de CONAF. A mí me consta que el 2017 usted también lo pudo ratificar en una reunión que estuvimos en conjunto allá en Concepción, que si no hubiera sido por CONAF, olvídense, pero coordinados con todo. A mí me tocó estar todos los días a las 5 de la tarde en la reunión de coordinación en la Intendencia Regional. Y ahí tienen ustedes un profesional de más alto nivel.
del más alto nivel. A mí me consta cómo coordinó y las clases magistrales que da, cómo se podían hacer las cosas. Aprovechemos que dé cuenta, ¿le parece o no? Porque él es el que estuvo aquí, ¿no es cierto? ¿Cuál es la situación real de lo que pasó en Curao? Porque se han dado muchas versiones. Presidente, señor diputado, efectivamente se habló de una intencionalidad y si uno hace un análisis retrospectivo del sector, ya habíamos tenido un incendio a principio de año en el mismo sector. Es un lugar de difícil acceso, de antiguas plantaciones forestales que pertenecían a la Forestal Valparaíso y que hoy día no tienen un uso forestal, por lo tanto están ajenas al manejo, a la silvicultura, y se va acumulando combustible por caída de ramas, por caída de hojas, se va agregando desechos y basuras, como usted bien señalaba, en los sectores aledaños a los senderos y caminos que hay en el sector. Y se suma a eso de que en el área inmediata al sector poblado, al sector residencial, en esta área que se denomina La Foresta, había un sector que fue recientemente cortado con el respectivo plan de manejo de plantaciones y un pequeño sector de bosque nativo para objeto de continuar con las construcciones, porque ahí el sector inmobiliario avanza fuertemente. Estaban estos planes de manejo de obras civiles y por lo tanto, durante faena estaba acumulado algún material productivo, había metros ruma de pino insigne, y además había todavía desechos de faena en el territorio. Y eso generó una mayor complejidad porque el avance del incendio se hace más fácil, la propagación es más rápida. Sin embargo, como bien señalaba nuestro director ejecutivo, el combate se da en forma inmediata con este ataque único que en realidad nos tomó ya más tiempo y generó una operación de 3 días, generó una alerta roja, la presencia del intendente, de la gobernadora y un trabajo conjunto con varias compañías de bomberos, con ONEMI activando también la presencia de un par de helicópteros de ellos, para terminar en una superficie de 39,8 hectáreas. No, hoy día son de empresas inmobiliarias. Ahí hay diferentes propietarios, ¿ya? Para estos mismos proyectos que están algunos en ejecución y otros a la espera de que haya un desarrollo, me imagino que financiero, que les permita hacer el desarrollo inmobiliario. Todo esto en el entorno de el tranque La Luz. Bueno, las acciones que se desarrollaron permitieron tener un control eficiente en el sector poblacional, que es lo que más preocupaba, porque la situación de la región, más que una situación de bosques, como uno puede apreciar ya desde O'Higgins hacia el sur, más que una situación de plantaciones productivas, aquí tenemos bosques al lado de la población o la población al lado de los bosques. Y ahí ya nos lleva a una situación de seguridad pública que es relevante. De la mirada del incendio, por supuesto que tenemos que combatirlo de la forma que lo hemos hecho y incorporando las nuevas tecnologías, las nuevas metodologías, los nuevos equipamientos, pero con esa mirada de que no podemos olvidar que inmediatamente más allá de la plantación tenemos otro tipo de situación, que ya no podemos hablar de combustible porque se trata de casas, de personas, de vidas. No ha terminado el origen. ¿Y sabes por qué lo toco? Me lo han consultado varios funcionarios aquí y profesionales en el transcurso del día, porque se dieron cuenta que venían ustedes, por eso lo estoy haciendo. Sí, no, la investigación no queda ya en nuestra cuenta, incluso Ministerio Público. Sí, el Ministerio Público. Incluso el alcalde Char insinuó en ese momento, y entiendo que así fue, generar la querella por esto. Muy bien. Ofrezco la palabra. Gracias por su visita. Yo creo que quedamos claros.
Fuera de eso, esto se sube a la página web de toda la información respectiva y yo creo que sirve para muchas personas. Habiéndose cumplido el objetivo por el cual se hizo la citación del día de hoy, se levanta la sesión. Ya.